De chico era tan rebelde que lo mandaron pupilo y aprendió la lección. Vendía bufandas para comprarse su primer auto. A los 28 años se fue solo a Inglaterra, hizo un máster y volvió soñando con transformar el país. En los 90 se animó a Nordelta y cambió la forma de vivir de miles. En 2001 abrió el Malva y puso el arte latinoamericano en lo más alto. Pagó millones por Frida y Diego, pero siempre dijo que el arte no tiene precio. Hoy en Hacedores, Eduardo Costantini, la vida de un distinto. Hola, Eduardo. José, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenido. Qué muy placer bien. venir a tu casa. Gracias. ¿Estás dispuesto para recorrer tu vida? Obvio, sí. Vamos a recorrerla. Qué lindo todo. Buenísimo. Eduardo, hay mucho camino por recorrer, ¿no? Y vamos a arrancar por un costado menos conocido. Hay muchos chicos que van al colegio y dicen, a mí me está yendo mal en el colegio y me dicen tal cosa, a mí me va bien. En tu cuarto grado hubo un punto de inflexión. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad cuarto grado repetí el grado. O sea, mi padre fundó un colegio, el San Juan el Precursor, con otros padres. Yo ingresé en segundo grado y la verdad que yo era muy mal alumno. La parte de disciplina era terrible y entonces no aprendías. Incluso a la tarde había inglés. Yo nunca probé inglés en los 3 años, no, desde el segundo grado hasta sexto grado. Y bueno, lamentablemente repetí cuarto grado, que creo que podría haberlo repetido, porque hay 3 materias, tenés todo el verano, pero bueno, no importa. Mi madre con el maestro resolvieron eso, me acuerdo, en la vereda del colegio. Y bueno, repetí eso y seguí siendo mal alumno y en primer año me echaron del San Juan, ¿no? Porque ya era inviable las cosas que hacía. Y ahí me mandaron pupilo y ahí tuve un punto de inflexión. Y ahí te mandaron pupilo, algo que era un colegio con esas paredes inolvidablemente altas, bastante casi de clausura. Exacto, aparte yo me iba los domingos tipo a las 3 de la tarde, todos mis hermanos se quedaban jugando al fútbol, al tocado en la calle, y me tenía que ir, ya me sentía totalmente marginado, y venía para acá, para Capital, en Plaza 11, un colegio que no había una baldosa de pasto, y que no podías hablar, ibas del dormitorio, que éramos 50 chicos, que no se podía hablar en el dormitorio, había camas altas, y los curas caminaban por debajo de las camas cuando escuchaban murmullos, y después te ibas a tomar el desayuno en fila india, y un cura cada 20 metros con los brazos cruzados. Casi como una milicia. Y había un cura que me pegaba con el coso, así, ¿no? Cuando hacía algo malo. ¿Y qué aprendiste de esas 2 etapas? Bueno, ahí eso como aprendí por las malas, si se quiere, empecé a estudiar y empecé a disciplinarme. O sea, el colegio me disciplinó completamente, fue un shock. Entonces empecé a estudiar y en realidad al segundo año, o sea, recuperé, ese año lo pude levantar, y que fue primer año. El segundo año, entonces mis padres me mandaron de nuevo pupilo, porque había recuperado, di como 6 exámenes, me acuerdo, y en el segundo año no aguantaba más. Entonces, un mono me había mordido un dedo, y entonces me hacían el tratamiento antirrábico. Entonces me acuerdo que extendí los días de la inyección y salía todos los días, me acuerdo. Y una de esas semanas, cuando yo volví a casa el fin de semana, no regresé al colegio. O sea, me retiré, una palabra, ¿no? Y ya a partir de ahí cambió. Y ahí
mis padres me descubrieron, pero yo dije que me había quedado libre, que no aguantaba más. Entonces me permitieron dejar el colegio. Y entonces di libre, segundo año, estudié realmente, me bocharon en todas las materias que di, que fue el Nacional de San Isidro, que era examen escrito y luego oral. O sea, nunca pasé los escritos, ¿entendés? No me creyeron, pero bueno. Y ahí repetí segundo año también, pero yo ya estudiaba, entonces cuando empezó el año yo tenía todas notas altas, hasta que me recibí en quinto año, que fui casi abanderado, hice el ingreso a la UCA con promedio 8, y después, bueno, en economía, ¿no? Decidí estudiar economía, después hice toda mi carrera trabajando y estudiando. Ya ahí yo ya tenía un foco, tenía mucho foco. Ahí tenías el eje. Vuelvo un poco para ir redondeando tu infancia, una familia de 12 hermanos. 13. 13 con vos, digamos. No, más María Celina, que es como mi hermana, mi madrina, que quedó huérfana siendo muy chica, y mi madre, era la hermana de mi madre, quien falleció, María Adela, la adoptó, ¿no? Entonces éramos 14, mis padres y mis abuelos. ¿Y qué te da esa infancia? ¿Qué te da una familia que...? Bueno, una familia, si bien mi madre no era tan contenedora, por eso yo fui tan rebelde, era una persona dedicada totalmente a nosotros y al prójimo. Hacía mucha asistencia social, ¿no? Yendo a la cava, llevando personas, me acuerdo yo, una persona cardíaca al hospital, acá, se dedicaba realmente muy inmanente, con mucha fuerza, una familia muy numerosa, ambas ramas, todos recibidos, gente muy honesta. Aprendí los valores, mi familia me dio los valores. Cuenta la leyenda, que no sé si es leyenda, que vos ya desde chico tenías como un instinto de negocio. Ya me refiero a lana que comprabas, convertías en bufanda y vendías. Me refiero a una etapa inicial donde ya era filatelista, donde empezaba a calar. ¿Cómo es esa parte de ese instinto que empieza a aparecer? Bueno, sí, juntábamos castañas y le vendíamos a la heladería, juntábamos paltas, que también la vendíamos. Y después, bueno, vos referís a cuando yo tenía más o menos 21, 22 años, ya era más grande. Ahí sí, lo que hacíamos era bufandas, comprábamos la lana, yo elegía los colores. Siempre me gustó la parte de creatividad, estética, desde chico. Y con un tejido Morley tejíamos las bufandas y yo la iba a corretear a la calle Santa Fe en ese momento, que estaban todas las boutiques. O sea, caminaba por la vereda, me metía en la boutique y le ofrecía, y ahí recogía los pedidos, producíamos las bufandas, se las vendíamos, y la verdad que me fue muy bien con ese negocio. Me permitió comprarme mi primer auto, que fue un Citroën 2CB usado. ¿Viste ese que sí. la ventana hace así, tac? Sí. Ese fue tu primer auto. Ese fue mi primer auto. Y de ese auto que arrancaste manejando así, en un momento decís, bueno, se encarrila un poco el camino después de este colegio, te dedicás a estudiar economía y en un momento decís, bueno, quiero romper un paradigma familiar, que fue irte a estudiar al exterior, pero no tenías los fondos para irte a estudiar al exterior. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, yo trabajaba con mi hermano, Rodolfo, que era o es un empresario destacado, y bueno, tuve un bonus con él, y también especulando un poquito en los mercados, junté $25.000, apliqué a las universidades en Inglaterra. Como yo, si bien amo la economía y la amaba, no tenía tiempo de estudiar para tener 9 promedio. Eres padre de 3. Yo trabajaba 8 horas y viajaba 2, y iba a la facultad a la mañana. Entonces mi promedio estaba bien, pero no era outstanding, como se dice. Apliqué a las universidades en Inglaterra y me eligió una universidad
que no es de las más conocidas, que se llama University of East Anglia, que ahora sí es conocida, Ahora sí. es la mejor en literatura. Y bueno, hice un máster ahí. Hice un máster que llevaba 2 años, de 30 alumnos, yo fui uno de los 2 que nos permitieron hacerlo en 1 año. Yo ya había estudiado 5 años de economía acá, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, me recibí y regresé con toda la idea, todo el ideal de trabajar para el gobierno. Yo soñaba en el Ministerio de Economía o Banco Central, no pagaban nada, tenía 3 hijas, no había manera que pudiera tomar ese camino. Entonces regresé a trabajar con mi hermano, que lloré todo un día, porque yo no quería. ¿Vos querías hacer ya tu camino? Claro, yo quería hacer mi camino. Te estoy hablando del año 75. Y bueno, le había prestado el auto a mi hermano Enrique, que me lo devolvió. Lo tuve que cambiar el auto. ¿Te lo devolvió 8 bolsas? Lo había usado 1 año, me acuerdo. Entonces, yo llegué con $8.000, gasté $4.000 en el cambio del auto y al año siguiente tenía $1 millón. ¿Cómo? Bueno, ¿Ese fue tu primer millón? sí, o sea, trabajé con mi hermano, como te digo, y yo me di cuenta, aparte tenía amigos economistas y siempre seguí la economía argentina. Era una época después de Isabelita, que había una inflación elevada, ponele, no me acuerdo, pero ponele 70 y pico %, y las tasas de interés estaban al 30 más o menos. Y mi hermano había comprado un frigorífico rioplatense con una deuda que estaba indexada al índice de precio del consumidor. Entonces ellos estaban en la planta, con la faena, etcétera, y la deuda le comía todas las ganancias operativas. Entonces a mí se me ocurrió, le propuse bonos ajustables, no me aceptaron, etcétera. Como no teníamos pasivos bancarios, digo, ¿por qué no hacemos un pool de créditos bancarios para pagar la deuda? Entonces, bueno, efectivamente nos dieron. Entonces yo quedé a cargo de tener los flujos de la compañía con una holding para pagar el crédito. Pero se licuó, el crédito se licuó totalmente. Muy de Argentina. Claro, la inflación subió al 350%, las tasas estaban bajísimas, y entonces ahí él me dio una recompensa más o menos grande, como ponerle $60.000 de bonos, que era mucho dinero. Yo especulé en la bolsa con bonos, acciones, y hice de $200.000. Con $200.000 compré un terreno, creo que era el gallego Muñoz, en $240.000. Le invité a mi hermano que participara en un 20%, y en noviembre nos pagaron $1 millón por ese terreno. Y ahí fue el despegue. Bueno, entonces ahí cuando vendí el terreno, que fue en noviembre, me fui de vacaciones a Punta del Este, y a la vuelta le dije a mi hermano, me independizo. Me pude independizar. Ahí arranca el capítulo 2 de tu vida. Estamos hablando de qué edad. ¿Qué edad tenías? No, bueno, ahí estamos en el 76, tenía 30 años. Bueno, a los 30 arranca el nuevo camino. Varias preguntas respecto de esto. Primero es, ¿en qué universidad se aprende a tener olfato de lo que viene? Digo, cuando todos van para el norte, vos decías voy para el sur. Cuando otro decía voy al oeste, decías hay que ir al este. Pero, ¿eso en qué universidad se aprende? En la calle, en ninguna. No, primero que no sé si estarán así. No, yo creo que vos en la universidad aprendés la técnica, te da las herramientas la universidad, te da el oficio, es como el artista. Un artista puede tener toda la técnica, no digo que yo tenga, pero tal vez no tenga la magia, no vibre, o el cantante. ¿Viste? Sí, sí. O sea, y eso pasa en todos los órdenes de la vida. Entonces, bueno, está bien, es cierto, yo me entrené de chico, me entrené con mi padre,
¿entendés? Me entrené con Rodolfo. Y bueno, he tenido logros muy importantes. El más importante en términos monetarios es el del Banco Francés, ¿no? Vamos al Banco Francés en un momento, ya con Consultatio, que fue uno de tus buques y es uno de tus buques insignia. Empezás a estar... Vos usas mucho la palabra especular, que a veces tiene una connotación no peyorativa. ¿Qué es especular para vos? Bueno, pero para mí especular es comprar un activo para hacer una ganancia rápida que aumente de valor y venderlo y aumentar tu capital. Entonces, eso tiene una connotación negativa para algunos, ¿por qué para vos? Porque en realidad uno habla de la cultura del trabajo, del hacer, de transformar, de tener sensibilidad social, de tener una mirada holística. Vos al especular, en realidad lo que buscás, como te estoy diciendo, es obtener un beneficio propio a través del aumento de algo que vos compraste que querés que va a subir. Yo me dedicaba en realidad a eso. También era empresario en el sentido que yo empecé como agente de bolsa y agente extrabursátil, teníamos unas 30 personas, la gente confiaba mucho en nosotros, yo ahí ya tenía capital. Cuando yo digo especular es con capital propio, ¿no? Entonces la gente confiaba mucho en nosotros nunca hicimos locuras y teníamos muy buena rentabilidad, realmente muy buena rentabilidad. Entonces yo iba aumentando mi patrimonio y en el año, para que no me quiero equivocar, claro, en el año 85 todo el mundo estaba con el dólar, como ahora, ¿viste? Bueno, ahora menos, pero antes era aún peor, era todo el mundo con el dólar. Y las empresas no valían nada, pero no valían nada. En el año 85, Banco Francés valía 4 millones de dólares por bolsa. Y en el año 87 valía 10. Yo compré 2 veces, para hacerte la historia corta. En el año 87, que Banco Francés, que había llegado a 24 millones de dólares, yo lo había comprado a 4 en porcentaje, ¿no? La multiplicación, ¿no? de 4 a 24, en el año 87 cae a 10, toda la bolsa cae, y yo invierto 15% de mi patrimonio y invertí $1 millón y compré el 10% de Banco Francés, que fue el 20, valor ¿no? libre el valor libre valía 40 millones, por bolsa valía 10, y ganaba 5 millones por año. Y Terra Busi también, ocurría lo mismo, tenía 10 millones de dólares de caja, la fábrica, todos los camiones, toda la redistribución, la marca, todo, y valía 10 millones de dólares por bolsa y no tenía deuda. Y yo compré el 12% de Terra Busi, era el segundo accionista más importante. Pero el Banco Francés me recibió mejor, entonces con él ellos tenían conversaciones institucionales. Del año 87 me comí la hiper de Alfonsín, por ahí hasta quería haber vendido las acciones, no se podía vender, no tenía liquidez. Viene Cavallo y entonces la Argentina empieza a subir los valores de las acciones, ya el banco igual se había defendido muy bien y al comienzo del año 91 el banco valía 154 millones de dólares, wow, que le equiparó al valor de bolsa. Entonces el grupo Roberts pudo vender una tenencia, porque antes le hubiera vendido con pérdida. Entonces con los Otero Monsegur quedamos, para hacer la historia corta, yo compré acciones a valor equivalente a 154 millones de dólares y subí mi tenencia al 20% del banco. Me convertí en vicepresidente del banco, que era el mejor banco administrado de la Argentina. O sea, para mí eso era una gloria absoluta, de agente de bolsa, agente extrabursátil. Teníamos un acuerdo de accionistas y me acuerdo que el pibe Otero, que era el padre de Luis Roque, tenía como 80 años, me preguntó ¿por qué compras a este valor el banco? Y digo, bueno, yo creo que este banco tal vez en 4 o 5 años puede llegar a valer 500 millones de dólares. Y aparte yo quiero ser banquero por vocación. O
hasta salirme la más del trading. compraventa, ¿viste? Y al año siguiente el banco llegó más o menos a 1.300 millones de dólares. Bueno, pará, y un punto ahí que es importante, que habla de los tiempos y también de estar... En 1995 vino el famoso efecto tequila, pero vos vendiste... En 94. Antes. Sí, pero eso tal vez... No ¿Eso sé es suerte? si fue casualidad, no sé, puede ser. Yo vendí en el 94. Porque el tequila, recordemos, fue el efecto de Sí, los bancos. fue en febrero del 94, sí. Yo vendí la mayoría de la tenencia. Antes me quedaron 2 o 3 puntos que los vendía a posteriori, digamos. O sea, lo vendía un equivalente, ponele, de 1.000 el banco. O sea que cobré 200 millones de dólares. ¿Y eso cómo se vive? Digo, ¿qué es para vos el patrimonio? Digo, para alguien que empezó con sus bufandas, que empezó en el colegio, que siguió con una familia tan numerosa, una familia de clase media, no era una familia de lo que en la jerga se llama de clase alta. ¿Qué significa ese camino? Digo, ¿qué significa cuando llegás a esa fortuna? ¿Qué te genera? No, yo estaba entrenado, yo llevo mi patrimonio todos los días. Me acuerdo que mi padre, que invertía en la bolsa, pero no muy bien, siempre me acuerdo de él tirado en la cama los fines de semana haciendo las cuentas de la plata que tenía con la bolsa. La libreta, tac, tac, tac. Sí, era la multiplicación manual. Me da como un encuadre, un resguardo, si querés. Pero para mí, la plata, sin duda, me sirve como una forma de vida. Por ejemplo, todo el programa de arte o todo el programa de desarrollo inmobiliario, todo lo que uno hace, el capital es un medio, es como la sangre que permite que el cuerpo funcione porque circula. O sea, no es un medio, no es un fin en sí mismo. La prueba está que yo he donado más del 20% de mi patrimonio al Malva, ¿no? O sea, toda la colección de arte, el edificio, el déficit, etcétera, etcétera. O nos permite tener un colchón en consultatio para hacer los proyectos que nos gustan, en el tiempo que la economía nos permite hacer, ¿entendés? O sea, te da un instrumento es como la tela que vos después la cortás y te haces el traje, ¿entendés? Hay negocios que salen bien, negocios que a veces no salen como uno espera. ¿Qué experiencia te dio Tower Records? Que me acuerdo en los 90 cuando trajiste, para los que son nuevos acá que nos están mirando, era la cadena de disquerías más aspiracional para todos los que nos gustaba la música. ¿Qué balance haces de ese proyecto? Bueno, sí, yo tuve distintos proyectos que no funcionaron bien, si querés, ¿no? Pero, bueno, Tower, en definitiva me pude desprender, ¿no? Sin ninguna pérdida significativa de capital para nada, porque era un local alquilado nada más. Pero efectivamente, parecía que se iba a poder hacer toda una cadena, ¿no es cierto?, de ventas de discos, de cassettes en ese momento, ¿no? Que no se dio y me salí, ¿no? Me pasó lo mismo con un edificio que en la calle Parera, que vino la suba de tasas, la baja de ventas, y me asusté, no me gustaba tampoco el plano como era, y logré vender en el pozo, incluso tenía que comprar los ascensores, el acero, logré vender y salí empatado después de un año. O tuve una agencia de publicidad, por ejemplo, que me enseñó mucho, que con Pueyrredón, pero, perdón, Pueyrredón, Donofrio Pueyrredón creo que se llama, ¿no? Que era re simpático, que me vino a vender unos terrenos en Bariloche. Sí. Digo, ¿para qué quería la plata? Me dijo, para reeditar la agencia de publicidad, que él había sido el número 1 en la Argentina. Me interesó, pues yo justo había vendido este edificio, estaba medio, viste, colgado,
Y me divertí muchísimo con los creativos, participaba del brainstorming, de las campañas que nos imaginábamos, de la gráfica, ¿no es cierto?, de la composición gráfica. Me gusta eso también, ¿no? Pues todo lo estético te va. Y el tema del éxito y el fracaso. Digo, ¿quién te baja en los éxitos y quién te sube en los fracasos? No. No me cambia mucho. Sinceramente no me afecta tanto, a no ser que haya un problema serio. Yo he tenido un problema serio en Key Biscayne, por ejemplo. Problema grave. O sea, yo siempre, cuando hay un problema, sí, lo dimensionás en proporción al todo. Entonces, siempre he sido conservador, entre comillas, y siempre he diversificado mis riesgos. Yo en esa época, yo compré el 15% de mi patrimonio en acciones. Imagínate si hubiera comprado el 50 o el 70, como hizo Carlos Slim en México, ¿no es cierto? O sea, compré muy poco en proporción. Lo que pasa es que nadie compraba nada, digamos. Entonces, bueno, los fracasos, en la medida que lo primero que me gusta es salirme, vender, salirme, cortar con ese problema. Bajar la persiana y vamos a otra cosa. Y sacarme el problema encima. Sí. Lo peor es tener un problema y que el problema lo sigas teniendo a través del tiempo y que te angustie, te preocupe, que eventualmente pueda agrandarse. Entonces digo, bueno, cirugía mayor, fuera y pensar en otra cosa, ¿no? Hablando de otra cosa, en un momento estas son fotos históricas. Te las voy a mostrar por acá. ¿Cuál es esta? Te voy mostrando. Estas son fotos que tienen que ver con los inicios, mira, de Nordelta. Cuando te entrevistábamos por entonces, que vos nos mostrabas, mira, esto es un pantano, esto es una laguna, sí, acá se vienen los primeros tractores. El movimiento de suelos. El movimiento de suelos, acá está en la parte de los mapas, que nos decías, bueno, esto tiene que ver con el futuro y con lo que viene. Mirando en retrospectiva esta etapa, ¿no? Esta etapa que vos de golpe decís, un hombre de las finanzas que se había cansado de ser la billetera, el mundo de la especulación, como vos lo llamás, y se mete de lleno al mundo real. ¿Cómo fue ese origen? ¿Cuándo fue? Bueno, eso fue básicamente en el 91, que fue primero la inversión que hice en el banco, que tenía su riesgo. Además ahí compré un terreno grande en Catalinas, le ofrecí al banco francés si me quería acompañar, me acompañaron con un 50%. La Torre Catalinas. E hicimos la primer Torre Catalinas, nos fue muy bien, entre paréntesis, era un terreno de 18 millones de dólares y terminamos con una torre que valía más o menos 45 millones de dólares. Yo dije, el negocio máximo era tener liquidez, porque la Argentina es cíclica, como vos sabés, y es ciclotímica, siempre es igual. Entonces yo lo que sabía bastante bien era tener el diagnóstico de la Argentina. O sea, y era como muy científico en calibrar el riesgo país. Entonces, vos veías como un programa económico empezaba a tener debilidades y fracasos, entonces yo empezaba a disminuir mi posición a punto tal que me pasaba todo a dólares. Entonces, era como un inversor extranjero. Hay parte de mí que odiaba eso, ¿entendés? Entonces pues venía la crisis, cambiaba por el gobierno, venía un nuevo ministro de Economía, subía todo, o sea, caía el dólar, subían las propiedades, subía la bolsa, subían los bonos. Entonces ahí invertía todo. Y entonces empezaba a ocultar de nuevo, ¿entendés? Digo, no, yo quiero salirme de eso, no quiero ser una cuenta corriente, yo quiero ser una persona que hace cosas, que está en la economía real. Y ahí fue cuando el banco francés, como desarrollador, en la década del 90 conocí a Julián Astolfoni, en el 98 empezamos Nordelta. Bueno, empezamos en el 98, en el 2000 nos pegaron un cachetazo con la crisis del fin del 2001, nos especificaron todo, tenía un edificio con camps
Por suerte cobré una deuda, todo en unidades, pero me pasé meses para vender los departamentos. Pero ese camino nunca, no me arrepiento. O sea, yo soy un hacedor, como vos ves, compro cosas, armo empresas y eso es lo que me mueve, ¿no? Y poder expresar mi creatividad en todo lo que hago. ¿Y eso es lo que te divierte? Totalmente. En tener una mirada de largo plazo sobre un proyecto, construirlo, tratar de darle valor, continuidad, sentido, coherencia, consistencia. O sea, Malva, yo empecé a coleccionar hace 50 años. Conocí a Ricardo Esteves, que fue mi mentor, en el año 80, 81. O sea, hace 40 años, más de 40 años. Entonces, él me enseñó a comprar. Coleccioné 20 años con una disciplina total. Él me decía esto sí, esto no, por ahí compraba cosas que no me gustaban. Yo elegí toda la estrategia de coleccionar arte latinoamericano. Después yo elegí tener un museo de casualidad. Malva se me dio de casualidad y Malva Puertos también. Mira, vamos a, si te parece, aprovechar esto como para recorrer. ¿Estás sentado en dónde? Porque muchos ven el sillón y dicen, ¿dónde está sentado Eduardo Costantini? Bueno, estoy sentado en una pieza de dos diseñadores famosos, dos hermanos, los hermanos Campana brasileros, que son reconocidos mundialmente, que acá hay algunos otros muebles de ellos, y bueno, que fueron descubiertos recientemente. Ya el tiempo va pasando, ¿no? Pero tal vez hace, no sé, 10 años, 12 años, una cosa así, cuando fueron exhibidos en el MoMA. Ahí ellos explotaron. Esta mesa se llama Sushi, que ven los rolls que están allí creados en materia de arte, y también es de los También mismos. es de ellos, sí, sí. Ellos exhibieron algunas piezas en la tienda del Malva. Vinieron a la Argentina también, estuvieron con nosotros, estuvieron acá. Y volaron. Sí. Volaron. Vamos a recorrer. Eduardo, está el Malva Puertos, y esto que es tu casa, con tu propio arte. Sí, este nuestro arte, con Elina también, es, bueno, acá tenemos un de la Vega de la década del 60, de la nueva figuración, en un formato muy grande, una de las obras de mayor tamaño de él, ¿no es cierto? ¿Y qué te sedujo para tenerlo en tu día a día? Bueno, uno de los grandes movimientos argentinos es la nueva figuración de la década del 60, ¿no? Con De la Vega, Machó, Deira, son los 4 grandes artistas de ese movimiento, que está en la historia del arte argentino, ¿no? Y la década del 60 es la más importante. Esta es una obra, por la factura de la obra, el tamaño, la materialidad, ¿ves? Todas las piezas, el drapeo que tiene, que eso es totalmente contemporáneo para la época. Se inició tal vez en New York, ¿no? Después el centro del arte en este momento pasa de París a Estados Unidos. Bueno, en realidad entre los 40, 50 y 60, ¿no? Y el piano también este es, piano entre comillas, una obra de arte. Sí, me encantaría tocar el piano, sí. ¿no? Es un Steinway que tiene más de 100 años, que era de Julián Astolfoni, mi socio, creo. Él sí amaba la música, sabía tocar el piano, y bueno, yo le adquirí este piano. Y es como recuerdo. tenerlo presente también. También, claro, yo tengo un gran recuerdo de él, sí, sí. Allá, bueno, ¿esta obra de arte? Bueno, esta obra que estuvo expuesta hace poquitos días en el Malva, en préstamo nuestro, es de Guillermo Cuitca, del año 68, si no recuerdo mal, que es es del año 86, sí. Que es, nuevamente, a mi juicio, el periodo más importante de Guillermo, ¿no? ¿Y qué simboliza? Él hace un cruce muy grande con el teatro y la música. ¿Ves que pasa como algo dramático, que no se sabe qué es, ¿no? Un cuerpo desnudo, tirado de espaldas, como una mujer colgada en una cortina, ¿viste? Ambientes grandes, ¿no? Es muy teatral la obra, ¿no? Bueno, Guillermo es un gran pintor.
Y allá lo que vemos allí... Bueno, eso es Leo Battistelli, es un artista argentino que vive en Río. Esa obra fue expuesta en Malva hace muchos años y yo le adquirí la obra y se me ocurrió ponerla acá. No sé, representan algunas gotas, ¿no? que caen. Me pareció que... Él trabaja en cerámica todo, ¿no? Entonces es un gran artista, ¿no? Y un botero que grita, Fernando bueno, Botero. Este botero es muy importante porque es un botero temprano. Botero, él creó su propio lenguaje. O sea, dentro de todo el mundo contemporáneo, donde tenés miles y miles de artistas, haber logrado tener una identidad propia, porque todo el mundo, ahora el botero que tiene en Malva está en Qatar, y la gente pregunta por Botero, ¿entendés? Porque es una de las figuras que son muy reconocibles en el mundo, ¿no? Esta es una obra, bueno, hay una composición, una familia de picnic, la composición es espectacular, es una obra de una factura muy importante y además temprana, como te dije, ¿no? Hablando de familia, ¿no? Hay varias cuestiones de esta época. Hablábamos, vos tenés, son 14 hermanos, así lo planteabas, y tenés 8 hijos, ¿no? Eduardo, que es el más grande. El más grande, varón. Varón. Como tengo mujeres primero. Tenés mujeres antes. Ah, la mujer más grande, ¿quién es? Marité. Y la más chiquita, digamos, acá, todo se va Se me perdió, no sé dónde está Calo. Esto es una obra de arte. Sí, este es un artista contemporáneo que en homenaje a Calo, ves acá dice Calo, ¿sí? Milagro. No. Y está Calo y Elina deben estar por acá. Hola Elina, ¿cómo andás? Qué linda. Hola, Calo, buen día. ¿cómo andás? Muy bien, no, por favor. Qué linda que está. Un gusto recibirlos. Hola, Meli. ¿Qué tiene? ¿6 meses hola. ya? 6 meses, hoy cumplió 6 meses. ¿Y qué significa Calo en la vida de ustedes? Todo. Ella, bueno, los dos, pero sí. Ella tiene ahora dedicación completa, lactancia completa, todo. Es nuestro sueño hecho realidad, es una bebé que la deseamos tantos años y nos costó, pero llegó. Calo Milagro. Calo Milagro, ¿Por qué, sí. ¿por qué bueno, Milagro? Milagro porque todo lo que nos costó y lo logramos. Milagro sí. Porque yo tengo 78 años y tengo esta bebé divina. Y Calo, Calo porque somos fanáticos de Frida Kahlo y habíamos visto unos bocetos que había hecho Frida y en muchos dibujaba un bebé que ella perdió varios embarazos, pobre, y en todos les ponía Kahlo, bebé Kahlo. Entonces dijimos, bueno, Kahlo es súper original. Kahlo lo eligió Elina, yo Milagro. Sí. Bueno, ¿y qué es el futuro para vos? ¿Qué es Kahlo? ¿Qué es la familia? No sé, yo tengo una felicidad que no puedo creer. Bueno, vivo el presente todos los días y me proyecto tratando de vivir lo máximo posible para disfrutar de mi familia. ¿Y esta familia? Tanto de Lina como a Kahlo, ¿no? ¿Esperabas, Eli, esta familia? Sí, siempre lo soñábamos. Yo sabía que nos íbamos a quedar embarazados, no sabía cuándo, pero digo, va a llegar. Y bueno, y lo logramos. Y llegó. Bueno, un placer verte, Eli. No, por favor, a ustedes. Un placer conocer a Kahlo. Gracias. Eduardo, las finanzas te atravesaron toda la vida. ¿Cómo? Desde chico he seguido los mercados todos los días, sigo la macro mundial, la macro argentina y las finanzas. Y siempre, apenas he tenido un poquito de capital, he invertido ese capital. Aparte, como te dije, empecé como agente de bolsa con 3 socios más. Entonces yo siempre he seguido los mercados, incluso los mercados mundiales. Y bueno, ahora mismo hemos fusionado 2 empresas, o sea, Consultative Asset Management y TPCG. Son 2 empresas que tienen el mismo tamaño, ahora somos unas 170 personas y la hemos denominado 1618. También tenemos operaciones en Uruguay y aparte tenemos una administradora de fondos, que creo que somos la 4ª no bancaria en tamaño. ¿Por qué ese nombre?
Bueno, porque es una secuencia de Fibonacci que habla de la regla de oro que hay, la proporción de oro que hay en la naturaleza y que los artistas también siguen. Y nosotros vinculamos como el arte de las finanzas. Entonces, haciendo un brainstorming de todo eso, surgió ese nombre, One, con letras, Sí. y con números, 618. Hablando de proyectos, a lo largo de los años vos fuiste formando distintos equipos. ¿Cómo te das cuenta quién vale la pena? Digamos, ¿viste? Cuando uno dice, te sumo a mi mesa chica tal o cual, ¿en qué momento decís, bueno, esta persona merece mi confianza, la verdad que me confundí? Bueno, yo creo que es el tiempo, ¿no? Es ver la actuación de esa persona en el tiempo. En realidad también hay, intuitivamente, vos ves una persona y te das cuenta, en general te das cuenta si es una buena persona. Nosotros nos fijamos mucho, primero, que sea una buena persona y luego que sea una persona apta, o sea, que tenga las herramientas que habíamos hablado antes, pero además también tenga la visión y tenga también el interés y la vocación para hacer lo que hace, ¿no? Tratamos de formar equipos, no tener un liderazgo autoritario, o sea, trabajar, como había dicho antes, el brainstorming, ¿no? Que también yo lo aprendí en la agencia de publicidad, que cada uno agregue lo que sabe dar en su especialidad, en su campo, en la inclinación natural que tiene, y a partir de ahí poder delegar, ¿no? Porque yo, si no, evidentemente no podría hacer lo que hago. O sea, tengo tantos proyectos simultáneos. ¿Nordelta superó tu sueño inicial? Lo que pasa es que ahora tengo la vivencia en Nordelta cuando voy. Antes era una idea, un proyecto, incluso nosotros pensábamos que podíamos llegar a unas 100.000 personas, de 80, 100.000 personas. O sea, en abstracto teníamos la envergadura de Nordelta. La visualizábamos. En realidad Nordelta tiene menos densidad de lo que habíamos pensado. Yo siempre fui más propicio a tener menos densidad. Julián quería más densidad, digamos, más departamentos, más edificios, ¿no? De manera que la envisionamos de esa forma, ¿no? ¿Y Puertos surge cómo? Bueno, Puerto surge porque se acercó un señor que con 1.300 hectáreas, a 10 kilómetros de Nordelta, pegados a la Panamericana, y me había ido tan bien con Nordelta, era como patear al arco un con el... penal sin arquero, ¿entendés? Y... Bueno, guarda que los accesos, yo un montón, bueno, te metes son proyectos gigantes que siempre tenés inconvenientes, no es que haces sencillamente, son proyectos a 30, 40 años, pero conceptualmente era lo mismo. Mito o realidad, que en realidad los mejores negocios no fueron los de real estate, sino, por ejemplo, cuando desembarcaste en Estados Unidos con Oceana y invertiste ahí, fue más rentable por ahí que este proyecto más de hacedor. Bueno, por unidad de tiempo sí, Okay. ¿No es cierto? Por tamaño, pero en términos nominales, lo que pasa Nordelta, si vos calculas la tasa de retorno, es baja porque ya tiene 27 años. Entonces cualquier cosa la llevas a 27 años y la tasa de retorno te baja, ¿entendés? Pero bueno, habrá sido algo parecido al 10%, pero compuesto, ¿no es cierto? Está muy bien. En cambio, te diría que en Estados Unidos, Key Biscayne fue un golazo. Calculá que nosotros vendimos 450 millones de dólares, más o menos en 90 días, éramos 3 personas, allá había 3 personas, una secretaria, el CEO y una persona de ventas. Planeamos el Sales Center durante horas y horas, nunca lo llegamos a hacer. Hicimos el brochure acá en Buenos Aires,
con el equipo de acá, y con un simple brochure, nuestro primer proyecto, no sabíamos si nos conocían, si no, vendimos por ese valor. Y el total eran 650 millones de dólares. En cambio, bueno, el de Val Harbor, el total de ventas, un edificio, 1.250 millones de dólares, que es realmente muy significativo a precio de hace 10 años. Ese edificio hoy serían 2.500 millones de dólares de venta, con el valor de la propiedad de Miami, ¿viste? Te doy ahora, para ir terminando, el capital de la Argentina, que es un ejercicio que hacemos habitualmente. Tenés 100% de las acciones de nuestro país, te ponemos el sombrero de ministro de Economía, de presidente del Banco Central. ¿En dónde invertís? Ponele, si tenés Sí. salud, educación, ¿no? Que es un porcentaje mayor que defensa, ¿no? Salud, educación. ¿Es un 40 le ponemos? ¿40%? Sumado. Sí, ponele que tengas perfecto. 40, ponerle infraestructura, tiene que ser también mínimo 20. Ya estamos en el 60. O ponerle 30 con infraestructura de todo el país. 70, nos queda 30. Después tenés que tener las reservas que te dije antes. Ahí está para lo contracíclico. 30% en reservas. No, claro, tenés que tener reservas para poder financiar la estructura del Estado, para poder bancar las importaciones o las deudas que contraigas. Eduardo, dos últimas preguntas. Te doy, viste que a veces hablamos, así como los artistas tienen su lienzo que está en blanco, quien escribe tiene su hoja en blanco. Si vos tuvieras que iniciar esa hoja de tu cuento, el cuento de tu vida, ¿cómo arranca? El cuento de mi vida, tuve una conducta, tuve una pasión y una aspiración. Esa es la primera página. ¿La página final, cómo la escribimos? Continuaré haciendo cosas y dándole consistencia a mi vida. Y si hay que ponerle un título a ese libro, ¿cuál es? Qué difícil. Bueno, mi vida. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos. Un placer. Creo que sí. Yo creo que el sector privado tiene que acercarse más a los distintos poderes en la Argentina, digamos al Congreso y al Poder Ejecutivo, para tratar de tener un país donde no haya tanta discordia política, tanto disentimiento, tanta polarización, ¿no? Tratar de que el país construya política de Estado, ¿no? Que es la única manera de